dejan, ¿sí? Porque esto es para grabar. O sea, sería muy tonto que si no funciona usar esto para grabar. Padre, gracias, Señor. Estamos acá. Te rogamos por nuestros hermanos que no están con nosotros y te pedimos que el espíritu de temor desaparezca y que venga el valor de parte tuya con tu Espíritu Santo para vivir los tiempos que tenemos que vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hoy día hartos versículos bíblicos y también, bueno, ayer estuvimos con un grupo de hombres de otra iglesia y nos dimos cuenta como el Espíritu Santo nos está hablando a todos lo mismo y es el mismo mensaje. Cada día el remanente va a ser más pequeño. Remanente significa los fieles en la iglesia. Estamos en el apogeo de una guerra espiritual donde de uno u otra manera se va a definir aquellos que caminemos con Cristo. ¿Cómo viene la cosa? Disfruta tu día, lo máximo, porque vienen días difíciles. Y eso es una realidad ineludible. Estaba leyendo una noticia, en Siria quemaron La idea del Islam era quemar todas las iglesias cristianas, 40 muertos. Están muriendo a día en Mozambique, masacrados, degollados niños por el Islam. El Islam, ¿qué el Islam o los que son musulmanes o el Islam? ¿Cuál es el contexto de su religión? Sumisión, sumisión. El Islam es sumisión. ¿Qué dice el Islam? Que los que no son sumisos o se someten a Alá deben morir. Deben morir, deben morir. O sea, eso es así, deben morir. Ahora, ¿por qué es tan importante entender estas cosas? Porque el Islam está tomando el control de Europa y está tomando el control de todas las sociedades. Y es muy increíble ver una foto donde tú ves que a un caballero de edad lo están esposando porque está predicando el Evangelio en Inglaterra y después ves una hilera de 20 musulmanes rezando y no les pasa nada. Es ver una persona como de mi edad con un letrero que dice Cristo es el único camino en Australia y que venga la policía y le diga tú tienes que salir de acá. Y el caballero dice la ley me apoya porque yo no estoy hablando y tiene este afiche. ¿Sabes qué? Vienen tiempos en que realmente esto va a tener que ser definido y el valor de los creyentes. O sea, cuando los creyentes si los creyentes no nos perdemos de vista, no vamos a ser efectivos, no vamos a hacer ninguna luz y vamos a morir y nos vamos a hundir en nuestro propio penalidad y tristeza y todo eso. Claramente esto se va a tratar de blanco y negro y eso lo estamos viendo así, pero de una forma que es una ola gigantesca que va creciendo en contra del cristianismo. Vamos a ser odiados por nuestra fe. Ahora, ¿vamos a entrar a la gran tribulación? No, no vamos a entrar a la gran tribulación, pero estamos en el principio de dolores que habló Jesús. En esa cosa así esa como presión así brutal, esa odiosidad, porque mira, no es solamente que muchos gobernantes no quieran saber nada del cristianismo. Es que muchas personas voy a usar dos palabras para que nadie se sienta discriminado. La sociedad o el pueblo, que en el fondo estoy diciendo la gente en general, tampoco le va a gustar a los cristianos. Porque la gente quiere inclinarse al mal. La gente quiere practicar el mal. La gente quiere engañar, mentir, robar, quiere tener sexo hombres con hombres, hombres adultos con niñas, como lo que tú estás viendo, porque están las fotos, niñitas de 9 años llorando, casándolas con hombres adultos. Hay que entender algo, el mal está controlando el mundo, pero no está en poder de Satanás, porque aún sigue siendo soberano Dios. Pero lo que viene es una lucha en que por todos los medios Satanás va a engañar a las personas. Y las escrituras dicen, y lo dice muy claramente, que el ser humano le creerá a la mentira. Por eso nuestro argumento no pueden ser armas carnales, tiene que ser en el Espíritu Santo de decir la verdad, aunque la mayoría no la va a aceptar. Pero no podemos callar, o sea, eso es un hecho. Ayer hablaba con un joven
parecía como de 16 años, ¿cierto? Pero está en la universidad, está en segundo año de universidad. El joven valiente y claro pero clarísimo con su entendimiento. Y vamos a hacer un podcast y lo voy a invitar. ¿Por qué lo voy a invitar? Porque hay jóvenes que son valientes. Hay jóvenes que están dispuestos y en un momento me dijo, oye, ¿no te da miedo estar ahí? No, me dijo, para nada. Si hay que ser mártir, me dijo, hay que serlo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque de una u otra manera, vamos a ser presionados. Y mira, yo otra cosa te voy a decir. Los jóvenes que están enseñados bien en la palabra de Dios, tanto en la iglesia como en su casa, y no te estoy hablando de escuela dominical ni eso, son valientes y son sólidos, son sólidos, son un peligro, porque su forma de pensar, de analizar y de argumentar es mejor que lo que muestra la ideología y toda esta locura que viene del diablo. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia está del lado de Dios. No está al lado del mal la inteligencia. La justicia está al lado de Dios. La verdadera educación está al lado de Dios, no está al lado del mal. Pero el mundo nos ha querido decir que los intolerantes, los que no son inteligentes, están al lado de Dios. Y eso es falso. El mejor arte que ha existido fue el que inspiró Dios. Las mejores obras de arte, Bach, el Aleluya de Händel, los pintores como Tiziano, los pintores, es ese arte maravilloso. La música, el reggaetón no es arte, es basura, te lo digo al tiro. Basura porque alguien me podría decir, pero es una expresión. No se puede escuchar ni siquiera un minuto las porquerías que dicen. Pero lo que más llama la atención, que mujeres que dicen que están en contra del patriarcado, escuchan todas reggaetón. Entonces tú te das cuenta, hay un enanejamiento mental y espiritual e intelectual. Y la iglesia, y parte de la iglesia, sabe que no quiere confrontarse con nada, quieren ser políticamente correctos hasta el final, o sea, no importa, no ofender a nadie. No se trata de ofender, se trata de la verdad. Se trata de la verdad. Y una de las cosas que estamos viendo, este antisemitismo creciendo, después vi una cosa de nuestro combativo y alguna vez un poco exagerado Pato Contreras, que puso algo y se dividió la cosa. Porque sabes que Israel, mira, y esto es una cosa ineludible, Israel es el reloj de los últimos tiempos. Mira, te voy a leer dos textos bíblicos, y si lo puedes, anótalo, donde nosotros podemos ver por qué Israel es el eje de los sucesos finales. Y esto es Biblia, porque hay cristianos que te dicen lo que te habla un periodista que no es periodista, que es un propagandista de cosas, sin siquiera ver la escritura y sin siquiera ver los hechos objetivos de la historia. Mira, objetivamente y históricamente, ¿quiénes han matado más cristianos en toda su historia? Los romanos, el comunismo, el nazismo también mató cristianos. Es un hecho histórico. Entonces, ¿cómo tú dices que eres cristiano y eres comunista? ¿Quién promueve el aborto? Oye, el aborto, mira, escuché una cosa tan interesante del aborto. ¿Sabes qué? El Baal, que es un dios que está de moda ahora, porque está de moda dentro de estos neopaganismos y estas nuevas formas, ¿sabes cómo se adoraba a Baal? Hacían hogueras donde tiraban a los niños vivos. Pero además, habían orgías sexuales y desenfrenadas con drogas y con sustancias. Pero fíjate lo interesante de esto. ¿Qué era lo que Baal ofrecía? Ofrecía éxito económico. Ofrecía éxito económico. Y los grandes multimillonarios de esta época son todos ideológicamente anticristianos. Entonces, cuando nosotros nos vienen a decir, ustedes no hablen nada de política, no estamos hablando de política, hombre. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. O sea, si tú quieres y vas a poner ahí apoyo al aborto, ¿tú crees que Dios no lo va a tomar en cuenta? ¿Tú crees que Dios no va a tomar en cuenta eso? Los asesinatos de niños. Mira, te lo voy a decir claro, bueno, ahí está te lo voy a decir claro, mira, te lo voy a decir claro. Cuando acá se promueve el aborto libre, ¿y por qué le abro la cámara? Porque nos están viendo hartas personas de
de otros lugares del mundo. Bienvenidos, chiquillos. Voy a hacer un baile. Mira, esto es así, porque hay que dejarlo claro. Cuando se habla de aborto libre, y esto lo dijo un médico que estuvo en Barcelona y también personas que han estado en Francia, ¿cómo es? Los pocos que quieren tener hijos ven que el hijo a los 8 meses, si ven que tiene síndrome de Down, lo matan, lo despedazan, con tijeras, lo succionan. Viejo, eres cristiano y tú dices que eso no es importante, no te creo, no eres cristiano. ¿Acaso si nosotros estuviéramos en la época en que estaba Israel poniendo a sus propios niños al fuego, acaso Dios dijo, bueno, no importa, pueden ser también eso? No, vino el juicio de Dios sobre Israel. El Israel de ahora es totalmente pagano y es odiado, pero sigue siendo el pueblo de Dios, porque se trata de lo que Dios escogió. Y no quiere decir que mira, los judíos, los israelitas que mueren sin Cristo van al infierno, ¿sí? Hay que tener claro eso. Pero Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Mira, mira, ¿por qué estoy haciendo esta unidad de cosas? Porque este es el engaño. Es un engaño de parte de una intelectualidad penca, no me van a entender esta palabra chilena, mediocre. No son intelectuales, no tienen capacidad de intelecto, leen pasquines y cosas, no son argumentativos. Está dentro del arte, está dentro de la educación. De la educación, hay papás cristianos desesperados por enviar a su hijo a la universidad para que en la universidad lo hagan polvo, porque no tienen la capacidad de poder enfrentarse como este joven que se llama Esteban. Estábamos hablando, ¿cierto, Felipe? Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Uy, te felicito, le dije, yo siempre felicito a la gente joven que tiene punch. Y me dijo, ¿y cómo te llamas? Esteban. Me dijo, ¡wow! No me digas, te llamas Esteban. Oye, le di un nombre más o menos, pero así clarito el joven, así, ¿cierto, Felipe? Así, pero un intelecto real, inteligencia, capacidad de argumentar, solidez. Yo te digo cómo sería si él argumentara con esos jóvenes que son unos pobres jóvenes. Ahora uno dice, sí, pobrecitos, están manipulados y todo, sí, pero ya tienen una conciencia ante Dios. No confundamos las cosas. Mira, que tú te puedes autojustificar y tener eternamente tu sentimiento de inferioridad, ya no hay problema si tú quieres ser así. Pero nosotros sabemos que los mayores genocidios que han existido son de ese tipo de gente que quiere vengarse porque supuestamente el mundo y todo lo destruyeron, los hundieron. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este análisis? Porque esta es nuestra realidad como iglesia ahora. Porque la Biblia dijo que en los posteriores días vendrán engañadores, falsas doctrinas, que el amor se va a enfriar. En el fondo es un grupo pequeño que vamos a dar la batalla. ¿Por qué digo que vamos a dar la batalla? Porque yo la quiero dar. Y de hecho, cuando después estábamos conversando con este joven, me dijo, no, yo quiero dar la batalla porque la fe real te da punto, te da fuerza, no te anula. Pero si nosotros vamos a vivir eternamente pensando en nuestros sueños que no se cumplieron y todas esas cosas, te vas a quedar estancado y hasta incluso te puedes apartar del Señor. Porque el diablo va a venir a tu mente y te va a meter, sí, y en el fondo te va a decir, Dios no te ama. Cuando la persona, nadie me quiere, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Te ama más que tu papá, más que tu mamá y más que tu abuelita que te regalonea. Dios te ama. Tienes que arrepentirte, anda a sus pies y vas a ver que tu vida va a tener un sentido, un verdadero sentido. Mira, Jeremías, el primer versículo que vamos a ver acá. Estoy hablando fuerte, como le digo, porque es la única manera de grabar esto. Jeremías 37, mira lo que dice. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías está hablando de los días finales, de la 70 semana de Daniel, que habló de que iba a venir el tiempo de angustia de Jacob. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría en la opinión pública estaba a favor de Israel. Cuando se descubrió, porque no creían que estaban matando judíos, cuando se descubrió que, oye, ¿y sabes por qué se sabe tan bien la cantidad de judíos muertos? Porque los alemanes escribían todo y filmaban todos, porque ellos creían que iban a ganar.
Entonces para ellos era un documento de afirmarse. Por eso quedó todo grabado. 6 millones de judíos. 6 millones ¿tiene Santiago de habitantes? Ya. Imagínate, todo Santiago. Entonces Dios preparó de tal cosa la opinión pública y la política en general que en el año 1948, fecha exacta, 14 de mayo, nació Israel. Nació Israel geográficamente en un lugar pequeño y como nación, no espiritualmente renovada. Porque los cristianos que atacan, que dicen que Israel está fuera del plan de Dios y que cuando rechazaron al Mesías, que realmente nunca existió Israel, sino que solamente los que creen como Abraham son los verdaderos israelitas, no están tomando en cuenta las escrituras. Solamente están tomando en cuenta algunas posiciones teológicas de personas que realmente no son cristianas y están tomando todas las opiniones que el mundo da acerca de Israel. Están escuchando a Roger Waters se pronuncia, que es enemigo total de Israel, a presidentes que odian a Israel. Escuché un español que no es cristiano que decía cómo era posible que teniendo como está la embarrada en España con robos, con violaciones de niños de parte de los emigrantes y de parte del Islam, que le está prohibiendo a los españoles, le está diciendo que ellos no pueden comer cerdo porque el Islam prohíbe el cerdo. O sea, vienen a España, le dan todo gratis, más encima le dicen, y están atacando a las mujeres que andan con short porque tienen que las mujeres andar. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esta locura? ¿Sabes cómo es? Cuando nos alejamos de Dios. Nos da la capacidad de decir esto está bien y esto está mal. No hay un concepto de fondo moral, por eso que cuando no hay un concepto de cristianismo real, no se puede ejercer justicia. No se puede, porque tú tienes que tener el concepto claro en ti acerca del bien y del mal. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que viene un tiempo de angustia para Jacob. Mira lo que dice Zacarías, y esto es increíble. Yo lo escuché esto al pastor Chuck Smith. Zacarías 12:3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. O sea, analiza lo que está diciendo. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Sabes cuándo está escribiendo esto Zacarías? Está escribiendo antes de la venida de Cristo. Está escribiendo una profecía que ni siquiera se cumplió en el tiempo de Cristo, porque recuerden que en el año 70 Israel fue arrasada, Jerusalén, y hubo la diáspora. Pero va a llegar un momento en que nuevamente el centro de toda la lucha espiritual va a ser el Medio Oriente, Israel y Jerusalén. Y este es el momento que estamos viviendo ahora. Entonces, si tú eres un cristiano y no te puedes dar cuenta de que ningún país, después de 2000 años, va a tener nuevamente un territorio, una bandera y un idioma, dime, ¿qué país, qué etnia ha hecho eso? ¿Qué etnia ha hecho eso? Ninguna, pero ninguna. Y es como cuando dice Ezequiel, si no me equivoco, quien dice, ¿nacerá una nación en un día? ¿Es posible que pase eso? Pasó en forma literal. Entonces, muchos cristianos dicen, es que la mayoría, es que los israelitas son genocidas. Oye, los israelitas han hecho cosas malas y siguen haciendo cosas malas, pero si tú comparas los genocidios real que está pasando en Mozambique, en el Congo, no hay comparación. ¿Por qué cuando Hamás entró a Israel y mató 1500, ¿se acuerdan? 1500 personas, quemó niños, violó niñas, hay fotos, 1500. Salió la noticia un día, a Hamás, el tercer día ninguna noticia. En la ONU, un presidente africano dijo, ¿por qué están hablando solamente, han hablado 88 veces de Israel cuando en mi país están matando todos los días cristianos y los están degollando? ¿Saben por qué? Porque son cristianos. Este mundo no quiere ni cristianos, ni quiere israelitas. Y nuevamente les voy a decir, ¿y por qué lo recargo esto? Porque muchos dicen, Israel no es un referente espiritual, pero bíblicamente es un referente de los últimos días. Y Dios va a rescatar a Israel. Y esto es como nosotros. Si nosotros nos apartamos del Señor, el Señor no nos desecha. Está esperando que nos volvamos.
Y muchas veces nos volvemos cuando estamos bajo el sufrimiento. Y el tiempo de angustia de Jacob significa angustia extrema. O sea, Jesús dijo que nunca antes el mundo entero va a sufrir un remesón, pero Israel va a sufrir mucho. Mira, hasta que Dios no diga llegó el tiempo, los ejércitos van a rodear a Israel. El anticristo va a tomar el lugar del templo que todavía no se construye porque está en el lado de los árabes y va a ser una imagen, que lo vamos a ver después, que hable cosas. Mira, piensa esto, IA, inteligencia artificial. Una imagen que habla cosas. ¿Saben lo que hace la gente? Va a IA o ChatGPT para saber cosas. Imagínate una imagen que te hacen preguntas y él contesta las preguntas. Contesta las preguntas. ¿Dónde está la respuesta a las preguntas? ¿Por qué todos los gobiernos totalitarios están en contra de la Biblia? Porque el comunismo estaba en contra de la Biblia, quemaba Biblia, mató cristianos tanto en Estados Unidos, o sea, perdón, en Rusia y en China. Fíjate que no tanto en Cuba, pero sí les prohibían la Biblia, pero no llegaban a matar a la gente por ser en general, porque sé que algunos pastores la pasaron mal y estaban en la clandestinidad. Pero ¿por qué el Islam odia la Biblia? Porque la Biblia te hace conocer la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿A qué se refiere con libre? Primero, se refiere a que eres libre del pecado, pero ¿sabes también a qué se refiere? A que tienes libertad de pensar, de opinar, de discernir y de analizar. Todos los gobiernos totalitarios, y esta es la conexión entre el Islam, el comunismo, el nazismo y el fascismo, que no hay permiso para pensar, no hay permiso para discernir, no hay permiso para analizar. La Biblia te hace libre, o sea, la Biblia te hace libre del pecado y te hace libre para analizar, ver y opinar. Y te hace libre para entender el concepto del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros miramos esta batalla, que es la batalla final, es una batalla que va más allá de lo que pensamos. No es como hace 30 años, ni siquiera es como hace 10 años. No es así, no es así. Cambió. Pero gran parte de la iglesia no quiere ofender a nadie y está a favor de lo que dicen todos estos medios de propaganda. ¿Sí? Oye, los periodistas son solamente propaganda. Y piensa esto, el periodista quiere mantenerse ahí, ganar su dinero y todo, pero no hay verdad. No puede haber verdad cuando el fondo ideológico es falso. Si la única verdad es Cristo y la única verdad es la palabra de Dios y la única verdad que te confronta a ti mismo es la palabra de Dios. Y es por eso que muchos cristianos prefieren no estudiar la palabra de Dios y estar... Mira, acá mira los poquitos que somos. En este momento hay iglesias que hay en Chile, acá en Santiago, 500 personas bailando y saltando. Bailando y saltando. Pero el pastor en ningún momento le va a enseñar las escrituras o va a decir dos textos, pero nunca se va a quemar con nada. Porque si se llega a decir algo que no es políticamente correcto, inmediatamente la mitad de esa gente no va a ir más a la iglesia. Pero les digo algo, siempre fue así. Siempre fue así. Podemos ver esto de dos formas. Por un lado podemos decir, qué pena, pero por otro lado podemos decir, wow, qué genial. Dios está ordenando la cosa. Dios está dejando las cosas claras. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra fe? ¿Realmente somos cristianos porque voy a la iglesia, porque tengo problemas en mi matrimonio? O sea, Dios está en el cielo, ya, yo te voy a arreglar el matrimonio. No es malo arreglar el matrimonio, pero te digo, ¿cuál es el sentido de las cosas? Yo siempre he ido a la iglesia, desde que me convertí, por mi relación con Cristo, porque amo a Cristo. Por ahí parte y después Dios va a ordenar las demás cosas. O sea, la Escritura lo dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuánta gente que asiste a la iglesia lo ve al revés? Están buscando todas las añadiduras y tienen una pequeña parte de buscar el reino de Dios. Pero hay otros que lo están buscando. ¿Y cuál es el precio de eso, Charlie Kirk? Muerte. 40 cristianos, entre hombres, mujeres y niños quemados.
no sé, en Siria, en Mozambique. ¿Saben que en esos lugares donde la pobreza y todo es extremo, hay muchos cristianos? ¿Saben por qué hay muchos cristianos y muchos están dispuestos a morir por su fe? Porque mueren por su fe y están siendo degollados, lo que hablamos de la decapitación. ¿Saben por qué? Porque no hay esperanza para ellos. No están esperando que un gobierno cambie, un país africano que es un desastre, que nunca se va a ordenar, o sea, hay que ser claro. Entonces realmente el cristianismo es esperanza. Y el mundo occidental, ciego, y las voces que se levantan son eliminadas. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y esa realidad siempre fue una realidad peligrosa para quien realmente quiere vivirla. Y esa es la realidad. Mira entonces, ¿qué pasó? Juan es un hombre del primer siglo describiendo sucesos que ocurrirán 2000 años después. Apocalipsis significa revelación, es decir, correr el velo. Hay una gran tribulación que va a durar 7 años. Hay una redención espiritual de Israel, pero va a ser en medio del gran sufrimiento. En la actualidad, estamos ahí como a puertas de lo que viene. Todos saben que vienen cosas. Vean incluso, mira, saben, hay muchos pensadores independientes que la tienen clarita, pero no son cristianos, no son cristianos. Pero mira, ellos mismos dicen, ¿por qué tanta odiosidad en contra del cristianismo? ¿Por qué hay una odiosidad en contra del cristianismo? ¿Por qué tanta odiosidad con Israel si hay genocidios por todos lados en África? ¿Pero por qué tiene que ser solamente de Israel? ¿Por qué siempre es contra Israel y por qué no, y por qué jamás, que son asesinos salvajes y brutales, salen de refilón? Porque hay un engaño espiritual. Hay una cosa espiritual que está ahí. Entonces, acá lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora, que el título es La mujer, es claramente que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, que aunque está en desobediencia, no está desechado por Dios. Y que muchos se van a levantar con un antisemitismo salvaje, incluido gran parte de la iglesia. Y que gran parte de la iglesia va a ser parte de la iglesia ecuménica falsa que va a dirigir un falso profeta. O sea, es evidente que es así, es evidente. De ninguna manera, si alguien no quiere creer eso, que no lo crea, pero que me lo demuestre por la Biblia. Porque de repente hay personas que te dicen, el autor tanto dice eso, el concilio de Nicea dice eso. No, yo no te estoy hablando de personas, te estoy hablando de muéstramelo por la Biblia. Toma tu Biblia y dime, acá. No me interesa que Sproul dijo tal cosa, no me interesa eso. Yo te estoy hablando de Biblia. Demuéstrame con Biblia lo que tú me estás diciendo. Demuéstrame con Biblia que Israel fue desechado por Dios. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no lo pueden hacer. Porque no conocen la Biblia y porque no está en la Biblia. Ustedes saben, por ejemplo, que vamos a ver el milenio, que es algo que creemos en Calvary Chapel y muchos cristianos, bautistas, pentecostales, algunos reformados. ¿Saben por qué creo en el milenio? Porque la Biblia dice que hay un milenio. Porque el Antiguo Testamento dice que hay un milenio. ¿Saben ustedes que el catolicismo romano cree que estamos viviendo el milenio? Ellos son amileniaristas, creen que estamos viviendo el milenio. Entonces digo, ¿pero en base a qué? No, es que Agustín era un hombre que llegó del mundo griego, se convirtió y después como que se devolvió al mundo griego. No tiene la revelación de Dios porque estudia las escrituras sin pedirle al Espíritu Santo que se lo revele y porque vienen prejuiciados con la formación que tienen. Por eso es que una persona que se convierte, mira lo que te voy a decir, incluso un universitario, tienes que renunciar a ti mismo y a todo el prejuicio con que llegas. Yo llegué así, porque tenía todo un bagaje de cosas de filosofía, de humanismo, igual me gustaba el arte y tenía toda y yo de repente llevaba un año y yo veía que gente bastante simple entendía las verdades bíblicas y yo no las entendía. Porque creía que yo era más culto, y después me di cuenta que estaba creyendo en personas. Y cuando vi incluso algunos de los personajes que yo admiraba, eran unos perversos, unos tipos totalmente perdidos. El Nietzsche terminó en un psiquiátrico,
Schopenhauer odiaba a las mujeres y todos eran unos locos. Hermann Hesse, ¿no? La época cuando estuvo de moda Hermann Hesse. Y después la luz de Dios, wow, las cosas no son así. Por ejemplo, a mí me costó mucho entender que las personas eran malas, porque tenía la idea que había personas buenas y malas. Y ahora siempre cuando estoy orando así y digo, Señor, los seres humanos somos malos. ¿Te has dado cuenta que somos malos? Hablar falso testimonio, ¿tú crees que es algo simple? Es maldad pura. Crear un chisme de la nada, tergiversar algo es maldad pura. Desear el mal de tu vecino, decir se lo merecía, somos malos, viejo. Tenemos que arrepentirnos. Y por medio de Cristo podemos ser mejores. No hay gente buena. Puede ser bueno con tu... Oye, ustedes saben, por ejemplo, algunas que yo veo cristianos así, enamoradísimos de la cosa ecológica y de los animalitos. Hitler era vegetariano, ¿sabían eso? No comía y era un amante de los animales. Wow. Él cuidaba mucho los animales y no comía carne. ¿Cuántos seres humanos mató? ¿Cuántos seres humanos mató? Hay personas que dicen, no, no destruyan ese pino porque es un pino que tiene 1000 años y todo. Y ellos mismos están apoyando el aborto, muerte de niños. Y esa su conciencia es, es que el arbolito que tiene tanto, y están a favor de la muerte de niños. ¿Ustedes creen que esas cosas Dios no las toma en cuenta? Pero claro que sí. Y aunque la propaganda te hable hasta el cansancio de cuidar, y yo no estoy diciendo que hay que destruir la naturaleza ni nada de eso, porque Dios dice que va a destruir a quienes destruyen la naturaleza. Yo te digo, ¿cuál es el orden real de las cosas? La verdad nunca fue bienvenida. La verdad siempre fue atacada. Veamos, dice, apareció, capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Este capítulo habla de la mujer y el dragón. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién me puede decir quién es esta mujer? Ya Israel, a la Angie fue al tiro. Ya. Los católicos creen que es la Virgen María. Ahora le voy a decir, mira lo que dice aquí, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Saben ustedes que en algunas de las apariciones de la Virgen, como la de Fátima y de Lourdes, sale la imagen de una mujer con estas 2 estrellas a los lados, los que supuestamente la vieron? ¿Qué es lo que es eso? Es un engaño espiritual. Es un engaño espiritual, porque hay una cosa que estaba escuchando el otro día a un escritor bíblico que decía, miren, ¿saben por qué se adoraban los demonios en el mundo antiguo? Porque los demonios daban poder. Y por ejemplo, los que estaban haciendo con los chamanes de repente cambiaban, tenían la facilidad de hablar en idiomas desconocidos, tenían capacidad de incluso hacer brujería sobre las personas. Dijo, sí, él dijo esto, el cristianismo está casi parafraseando, es muy inerte cuando cree que todo es racional. Estas personas hacían tremendos edificios y cosas. No eran unos primitivos que adoraban una piedra, había poder detrás de eso. Había una fuerza espiritual detrás de eso. Y es por eso que cuando se adoraba a Baal, que se adoraba con unas hogueras que tiraban niños y con orgías, y era Baal Zebú, el significado es Baal Zebú, el dios de las moscas, pero él dijo, el real texto dice el dios de la inmundicia. Está relacionado con toda la inmundicia, sexual en todo aspecto. Y decía, ¿las moscas dónde van? Y él decía otra cosa, ¿y sabes qué? Estaba relacionado también con la cosa económica, con el tener éxito económico. Entonces él decía, si no era que fueran unos ignorantes primitivos, era todo lo contrario, conocían el poder de Satanás y lo adoraban. Y él dijo una cosa, hoy en día tú crees que hay personas que cuando hacen esta cosa en Stonehenge, por ejemplo, que van los solsticios de los celtas y llegan los místicos de todo el mundo, le dice, ¿tú crees que no saben lo que hay de fondo detrás de esa ceremonia? ¿Que es solamente algo folclórico? No, digo, los líderes lo saben.
¿Saben con qué están adorando? Porque los celtas también sacrificaban niños, también adoraban demonios. ¿Ustedes creen que los aztecas cuando le sacaban el corazón a los niños y después hacían el canibalismo, ustedes creen que no sabían quién había detrás, si había un poder detrás? ¿Quién rompe el poder del diablo? ¿Quién rompe el poder del mundo satánico? Cristo. Vean los evangelios, cuántas veces el Señor sacó demonios. Porque eso era lo que dominaba. Pero la cultura y el secularismo y el humanismo nos dijeron, no, nada es espiritual, no hay cosas sobrenaturales. Sí, la religión, Cristo fue un buen maestro, pero nunca necesitó, los demonios no eran personas endemoniadas, eran personas que tenían problemas psiquiátricos, tenían depresiones, esquizofrenia. ¿Y, y cuántas veces detrás de eso no hay espíritus inmundos y demoníacos? Te lo digo porque yo he ido a orar por personas así. Hace como 2 meses fui con mi primer pastor de Calvary, Luis Espinosa. Viejo, endemoniado. Estuvimos orando por un endemoniado. Y se encerró en su pieza. Y nosotros con el Luis queríamos hablar con él, pero no dejaba. Pero nosotros orábamos debajo y abre, nos queremos hablar contigo. Y estuvimos como 3 horas y de repente empezó una música así, porque él es músico así, tum, 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 así como con un bomba. Parecía una película de terror. Y después yo volvía y en nombre de Jesucristo, y ábrenos. Después estuvimos hablando, entremos por la ventana, había cerrado la ventana. Y tú me dices, pero eso es como folclórico. No, trató de agredir a su mamá, a su propia mamá. Tuvieron que esconder las armas. Se burlaba de cualquier cosa que se habla de Cristo. Las personas, muchas personas hoy en día están bajo el poder de demonios. Es así, es así. Y si algún cristiano te dice, no, eso es folclore, no, es así. ¿Pero por qué tú dices que es así? Porque la Biblia dice que es así. Porque Jesús dijo que era así. Porque Pablo dijo que era así. Y ahí donde nosotros tenemos que ponernos nuestra fe. No avergonzarnos. Nosotros estamos al lado de la verdad. Nosotros, Dios. Y no es porque seamos ni inteligentes ni nada. Todo lo contrario. ¿Qué dijo Jesús? A los dos nadie les voy a revelar estas cosas. Y mira, hay otra cosa interesante. En el libro de Daniel dice que en los tiempos finales hay profecías selladas, pero que van a ser abiertas en los tiempos finales. Estos son los tiempos finales. Estamos viendo el engaño. Dice que, mira, incluso Daniel dice que los viajes aumentarán y la ciencia. Pero ¿hacia dónde aumenta la ciencia? ¿Hacia dónde aumenta? Hay una cosa espiritual demoníaca detrás. Porque todos los experimentos que están haciendo, porque están haciendo una cantidad de experimentos y todas estas cosas de estos niños que son robados para sexualizarlos y después los rompen y venden sus órganos. Eso es real, amigo. Eso es real. Eso es real. ¿Recuerdas la película que fuimos a ver? ¿Te acuerdas que fuimos nosotros a la premier como Freedom? Sonido de libertad. Ese es un valiente, el hombre que recuperó a esos niños y dice que tenía el corazón destrozado. Sabiendo que si tú te levantas en contra del mal vas a tener enemigos. Y si Dios te pone en una posición como a Charlie Kirk, te van a matar delante de todo. Ahora igual yo siempre oro por esto, digo, ¿cómo su esposa puede vivir con eso? ¿Cómo sus pequeños hijos pueden vivir con eso? Que estén mirando, mira, el papá está hablando y de repente un malvado le dispare. Y saben ustedes que muchos festinaron con la muerte de él, pero lo peor, muchos que dicen cristianos dijeron que se lo merecían. ¿Y cuál fue el gran pecado? Decir que Cristo es el único camino de salvación. De que si tú estás viviendo una vida errada, si tú te arrepientes, Dios te va a salvar. Y cuando yo estoy orando respecto a eso, yo siento del Espíritu Santo que Dios me dice, tranquilo, yo estoy cuidando de su esposa y de sus hijos. Porque Dios es bueno. Dios da consolación. Nosotros no podemos, ni aunque seamos hermanos, ni aunque sea el papá, ni un psicólogo, pero Dios puede. Dios es la consolación real de todos. De todos. Pero ¿cuál es la gran batalla? No es así.
Dios no te ama, Dios es aquí, Dios es injusto, estás solo, húndete, date pena de ti mismo, date pena de ti mismo. No, hijo, mira, no, no es así, no es así. Esa es la batalla, esa es la batalla. Sigue siendo el mensaje de Cristo. Mi hija me llamó, o sea, hablamos con nuestra hija de Iquique, una cosa tremenda, estaba súper triste porque una niña de su colegio, ella la había visto, se lanzó de altura y se suicidó. Por eso que nosotros tenemos que seguir creyendo en esto y tenemos que seguir diciendo estas cosas. No la va a ayudar la ideología, no la va a ayudar la psicología, no la va a ayudar el yoga. Entre paréntesis, alguien nos contó de la ridiculez del yoga, porque además que es demoníaca, la cuestión es ridícula, porque estas personas que viven en un mundo de bis y pap, entre medio de su mezcla de autoengaño, se le ocurrió ir a una cosa de niños, de estos pequeños delincuentes. Alguien me diga, no, si son niños que no saben lo que hacen. 14 años, pequeños delincuentes, hacerle yoga. Estuvo un año, o sea, horrible. Eran malos, eran malos. Y te digo, pueden hacerle yoga 1000 años y no va a pasar nada. ¿Por qué no permiten que cristianos vayan y hagan sus cosas y les digan? Yo te podría asegurar que habría gente que sale de ahí. No te estoy diciendo todo, pero habría. ¿Pero por qué no? Porque no quieren la verdad. Y cuando una ideología toma el control de un país y el país no es capaz de reaccionar, el costo de esa ruina va a ser responsabilidad de todos. Acá tenemos que ser claros. Yo sé lo que yo creo y por lo que yo apoyo. Y sé que Dios me va a cuidar porque estoy al lado de lo correcto. Pero si alguien que dice que es cristiano y apoya lo peor, bueno, no se queje después. Pídale perdón a Dios. Entonces ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Esa es la realidad actual. Y te digo, no es solamente mi pensamiento, porque ayer estuvimos con con un grupo de hombres de otra capilla, de una Calvary Chapel. Es tan clarito y sobre todo esa persona joven. Yo dije, wow, Señor, no está todo perdido. ¿Por qué de repente no veis ningún joven valiente, viejo? ¿Cómo no va a haber un joven que se pare por Cristo? ¿Cómo no va a haber un David? ¿Cómo no va a haber un Esteban? Pero están ahí. Es solamente que nos conectemos, porque yo creo que se está haciendo una conexión entre quienes estamos dispuestos a dar la batalla. ¿Y por qué digo estamos dispuestos? Porque yo estoy dispuesto. Y ayer me habló otro pastor joven, me dijo, Jorge, me dijo, estoy orando porque yo quiero estar ahí, no quiero perder el tiempo, quiero hacer la... Le dije, yo estamos en la misma. Y te digo, muchos de esos pastores fueron reprimidos, pero salvajemente y brutalmente difamados y todo, por los supuestas castas religiosas. Lo ha cambiado. ¿Quiénes mataron a Esteban? ¿Quiénes le dijeron no hables en el nombre de Cristo? Fue la casta religiosa. Pero habla de personas, habla de organizaciones y todos te aplaudimos. Esa es la realidad. Pero una realidad genial cuando tú la entiendes espiritualmente, porque decís, wow, vale la pena. Pero claro que vale la pena. Fíjate que ahora hay alto valor en varias partes del mundo. El diablo, mira, el diablo dijo, mato a este, miedo. No, en Inglaterra están saliendo grupos cristianos, en Escocia. Se necesitó un mártir. Y otros no, pues nunca. Nunca van a estar al lado de la verdad. Y alguien decía una cosa muy seria, dijo, hay cizaña en medio de la iglesia. Y escuché un pastor, diferentes pastores que yo escucho, uno decía, ¿sabes qué? Hay gente que está en la iglesia porque son personas que se sienten, son personas resentidas, son personas, y ¿sabes qué? Son personas amargadas, pero buscan la iglesia para estar ahí. No son un aporte en nada. Son cizaña, pero están ahí. Ahora nosotros sabemos que la Biblia dice que la cizaña la saca el Señor, ¿cierto? No nosotros. Pero cuando la iglesia, aunque sea una iglesia pequeña, está en las cosas de Dios, está en la verdad, Dios tiene a esa iglesia en su mano y es una iglesia victoriosa. Pero cuando la cizaña y el engaño es quien domina, entonces la iglesia se hunde más. Nadie va a crecer espiritualmente. No van a haber ningún líder. No va a haber ningún joven que se atreva a nada. Nada, no va a hacer nada de eso. Es más, van a estar felices con sus jueguitos de religión.
Entonces, ¿quién es esta mujer ahí que dice, apareció una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento? ¿Quién es? Israel. No es la Virgen María, no es la Iglesia Católica de Israel. Y tú me puedes decir, pero Jorge, dame alguna prueba de que es Israel. Vamos entonces a la prueba bíblica. Vamos a la prueba bíblica de que es Israel. Génesis 37:5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Este José, recuerdan cuando estudiamos que tenía uno de los patriarcas, que eran los 12 hijos eh, de Jacob. Gracias por la ayuda. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué pasa, oye, que se aborrece al que quiere hacer lo correcto? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, casi en forma ingenua, ser un niño de 16 años, un joven. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El nacimiento de Israel. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es Israel. ¿Y cómo lo podemos dejar claramente definido? Por lo que dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, el nacimiento de Cristo. ¿Cómo fue? ¿Fue en paz? ¿Fue todo así como con angelitos? No, fue en medio de tremenda batalla. ¿Recuerdan cuando los egipcios trataron de exterminar a Israel y que mandaron a matar a todos los niños? Y que la esposa, o sea, una de las hijas de Faraón libró a Moisés. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre ha querido exterminar a Israel y su descendencia, porque de su descendencia viene Cristo. ¡Wow! Está claro. Mira, texto, vamos a ver esto. Texto, en Mateo, si no me equivoco. Mateo 2, vamos a Mateo 2, porque esto tiene que ser con texto. Mateo 2, versículo 13 y 14. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, eso es sobrenatural. Pedro dijo que en los posteros tiempos los jóvenes tendrán sueños, habrá... yo creo que Dios va a derramar el Espíritu Santo con poder, potente, porque las fuerzas del mar están todas en contra. Pero si nosotros no tenemos estas armas espirituales, ¿cómo nos vamos a defender? Palabra de ciencia, discernimiento, milagros. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¡Wow! ¿Se dan cuenta la guerra espiritual? ¿Saben por qué es tan difícil llegar acá? Por esto. Por esto es difícil. Por eso que todos despertamos con ganas de no venir. Por eso que todos en la mañana que nos duele la cabeza, que algo, porque el diablo no quiere que escuchemos la palabra de Dios, porque eso te da fuerza, eso te da vida y te da energía. Lo otro te mantiene en un aletargamiento de tu propio sufrimiento y estás ahí, y estás ahí, y estás ahí. Por eso que el diablo tiene lugares increíbles. Nosotros, mira, nosotros estamos orando para tener un lugar más grande, con poca plata, con poco... A mí me dan una ayuda también. Yo tengo una ayuda también porque una vez alguien me dijo cómo yo vivía. Cuando me preguntó eso, yo le dije, vivo del dinero que yo junté y traje de Iquique. Aunque la escritura dice que yo puedo tomar de eso y eso está claro. Pero no voy a abusar nunca cuando estamos en esta situación, ¿cierto? Pero hay lugares donde está lleno de gente saltando, y con calor después salen transpirados, ¿te has dado cuenta? Y una vez fue un evento de eso en Iquique y hay harto calor, y un amigo que me invitó,
era morenito, no quiero ser discriminatorio, sino que para explicarle la imagen. Transpirado entero, la polera así como. Porque yo no, quizá en un momento aplaudí, a lo mejor me pegué un par de saltos, pero después ya. Porque era como una cuestión como en trance, o sea, 45 minutos y después lo vi, pero la polera así, pero mojada. ¿Para qué te cuento el olorcillo que irradiaba? Entonces algunos consideran que eso es alabar a Dios. Es lo mismo que ir a un concierto rockero. Yo fui a ver el otra vez a Kiss, y me entretuve harto con Kiss. Me llamó la atención que el vocalista se mantiene bien a su edad. Bueno, eso es algo que yo tomo como ejemplo, me puedo mantener bien. Pero ¿qué te quiero decir? Que esta es la batalla, bo. Esta es la batalla de todos nosotros. Y esta guerra se vence peleando la guerra, no en el escritorio. Entonces, ¿qué nosotros vemos ahí? Siempre fue así. Herodes tratando de matar a los niños porque venía el Mesías. Satanás sigue odiando a Israel. ¿Saben ustedes que Satanás conoce la Biblia, pero no tiene el discernimiento espiritual? Quizás, ¿qué estará pensando? A lo mejor estará, porque él sabe que, mira, él sabe que está derrotado. Eso tienen que entenderlo. A lo mejor estará pensando, oye, a lo mejor de nuevo van a ser Jesús, tenemos que matar a todos los judíos porque a lo mejor va a venir Jesús y nos va a poner la máquina a todos. Pero el plan no es así. Sabemos que el plan que cuando venga al final de los 7 años el Señor viene a vencer. Satanás conoce la Biblia, pero no conoce lo espiritual, porque él es antiespiritual. Entonces, ¿quién es esta mujer? Israel. ¿Y por qué les digo, tengan claro eso? Porque si alguien le dice algo, le dice, oye, pero es que Israel no es el pueblo de Dios, entonces muéstramelo por la Biblia. Simple, ¿cierto? Mira, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata. ¿Quién es el gran dragón? Satanás. Veámoslo en Apocalipsis 22, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿quién es el dragón? Es Satanás. ¿Quién quiere destruir? ¿Quién quería destruir desde el comienzo a Israel? Satanás. ¿Por qué? Porque de Israel iba a venir el Mesías venidero. Entonces, si tú eres cristiano y estás estudiando la palabra de Dios y crees en el Espíritu Santo, ¿cómo no te das cuenta que esto está escrito acá? Está claro. ¿Por qué todos los pueblos antiguos adoraban imágenes de dragón y de serpiente? Porque detrás estaba Satanás, el diablo, el engañador. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué es lo que hace el diablo? Es el engañador de las naciones. Es el engañador de las naciones. ¿Por qué oramos nosotros los cristianos? Seguimos orando por la paz de Jerusalén. Sabemos que viene una cosa por ahí. Y también oramos por nuestro propio país. Porque queremos libertad para predicar y para ser cristianos. No creemos que ningún presidente va a cambiar esto porque esto todo ya va hacia el mal. Pero si en un país tenemos a alguien que va totalmente en contra de Dios, la ruina va a ser brutal. Vean un país que es totalmente entregado a las manos de Satanás. Haití. ¿Qué bueno hay en Haití? Si es cosa de pensarlo. Un país que está totalmente en manos del comunismo, que detrás es satanismo, ya eso está muy claro porque los tipos que lo idearon eran ocultistas, tenían una parte ocultista y eran anticristianos. Cuba. ¿Qué bueno hay en Cuba? Ni siquiera hay libertad. Entonces nosotros como cristianos queremos tener libertad. Porque ninguno de nosotros quiere estar escondido. Porque si nosotros perdemos nuestra libertad como cristianos, bueno, ahí la iglesia se va a achicar más, por cierto. Ahí vamos a tener que juntarnos escondidos. ¿Quién va a prestar su departamento? Entonces los cristianos tenemos que despertar. El mensaje es a despertar. Volvamos al último versículo. Dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Este concepto, esta es una de las cosas más enigmáticas que hay, pero después se explica que es el orden final de las cosas, es el orden final. El nuevo orden está basado en 10 naciones y 10 líderes que van a oponerse, van a tener todo un concepto económico, ideológico, social y religioso. Pero va a ser una nueva religión ecuménica.
No que nos dijeron siempre Adrián Rogers, Chille Ávila, Charles Stanley, J. Vernon McGee, Chuck Smith, todos los mejores maestros bíblicos nos dijeron que vino un nuevo orden porque está en la escritura. Ese nuevo orden va a ser directamente anti-judío. ONU, todos los mensajes en contra de Israel y absolutamente ninguna voz a favor de los que están muriendo en Mozambique, ninguna voz, ni en Siria. Y esto te lo digo por gente que no es cristiana ni religiosa, pero que yo creo que al final se van a convertir a Cristo, que son como observativos, que están diciendo, ¿cómo no se dan cuenta de esto? Hay un español que yo no lo conocía. ¡Ay, el tipo es! Le falta conocer a Cristo, pero él, ¿qué piensa del cristianismo? Él dice que el cristianismo ha hecho más bien que mal a la humanidad y que el islamismo ha hecho mal a la humanidad. Pero él no es cristiano, pero tiene esa capacidad. Por eso que tenemos el libre albedrío, para poder analizar. ¿Qué pasa si está todo está completamente en manos de un Estado? Hagamos un ejemplo antiguo, Hitler. No hay voces disidentes, no hay pensamiento disidente. A la cárcel con el pensamiento disidente. Mientras que en un lugar donde de fondo hay un concepto de cristianismo, van a haber voces disidentes. E incluso tan disidentes que algunos van a poder hablar en contra de lo que se le dé la gana. Pero es el juego. Es el juego que tiene que existir. Porque nosotros como cristianos, yo no estoy de acuerdo que se imponga ninguna ley, por ejemplo, cuando Trump quería hacer a la fuerza el día domingo para el Señor, yo no creo en eso. Porque eso igual toman una cosa talibanesca de imposición por la fuerza. Esto se trata de libertad, de expresión, y que cada cual vea el camino que tiene que tomar. Porque al final, si tú vas a imponer una religión por medio de la fuerza y el castigo, no te diferencias mucho de lo que es el otro lado. Y mira el 4 para que quedemos claros que es Satanás. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién fue ese? ¿Quién hizo eso? Lucero, la estrella de la mañana. ¿Quién lucha en contra de Israel? Satanás, quiere destruirlo. Y después viene el odio contra los cristianos, que ya está, ya está. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta la guerra espiritual que existió en esos 33 años de Cristo? ¡Wow! Imagínate, imagínate todo, la previa cuando naciera el Señor. Los demonios, Satanás, cuando vienen de Babilonia, estos sabios que Daniel le había dicho que en algún momento iban a ser el Mesías, Herodes, que era un corrupto y un vendido, el poder de Roma, con Poncio Pilato que estaba castigado ahí. Imagínate la guerra espiritual ahí. Bueno, en esta guerra estamos ahora. Ahora estamos en esta guerra. Por eso que nosotros tenemos que estar despiertos. Y tenemos que tener claro, y la guerra es nuestra mente. ¡Wow! Pero ¿qué dice el 5? Y esto, hermanos, amigos y amigas, mira, esto es una cosa. La victoria está de nuestra parte. Pero para quienes dan la batalla. Los que se rinden, se rindieron. Los que tiran la esponja, tiraron la esponja. Los que le creen al enemigo, le creen al enemigo. No van a tener ni gozo, ni paz, ni libertad, ni nada de eso, porque el diablo es engañador. Y es lo que estamos hablando acerca de cómo se están suicidando los adolescentes, porque no tienen esperanza. Y porque muchas veces la esperanza la tienen en esto, en ideología, en cosas que no van a darle nunca paz. Ni paz, ni fuerza, ni nada. Es un engaño. Y ella, versículo 5, dio a luz un niño, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿En qué momento va a gobernar con vara de hierro? En el milenio. O sea, cuando uno empieza a ver esto, yo de repente estoy viendo esto y digo, wow, si está ahí. Tantos tiempos leyendo libros acerca de la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. No tienes necesidad, lee la Biblia. Lea uno que otro libro de geografía, de historia, pero la Biblia es la verdad.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesucristo murió, ¿cierto? Satanás y los demonios y todo hicieron fiesta. Se acabó, ganamos. Jesucristo resucita, es arrebatado al cielo. Después viene por su iglesia y después viene a hacer juicio. Claro, ¿cierto? Los detalles no los sabemos, pero está claro. Me anima todo esto. Me anima de verdad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por la batalla espiritual que se está dando en el mundo entero. Te ruego también, Señor, por jóvenes que estoy viendo que son valientes, que tienen clara la película. Y para mí eso es esperanza, Señor. Para mí eso es esperanza. Porque ¿quién mejor para hablar a jóvenes que otros jóvenes? Y estoy hablando de personas de 18, 20, 22 años. Es una nueva generación. Y no hay un liderazgo. No existe ningún liderazgo hasta ahora, por lo menos no lo veo. Pero sé que hay algunos que están ahí entre medio. Y que van a estar dispuestos a dar la batalla. Y que también van a reconocer el costo. Porque solamente un joven que te conoce de verdad sabe lo que significa un costo. No estos niños engañados y manipulados que salen a destruir y a tirar piedras y pensar que son héroes cuando no, en realidad ni siquiera son tan víctimas porque prefieren el mal. Por eso pedimos por una generación de gente joven que venga con tu palabra y sean los Esteban, los Juan el Bautista de la época presente. Gracias, Padre. Te ruego nuevamente por todos nuestros hermanos que están afligidos con enfermedades, Señor. Nos acordamos de Paulita, Señor. Eh, y también, bueno, de la Angie, del Chino y su familia, de la Pame, bueno, de todos, Señor. Y te pido también por todos nosotros, porque todos luchamos en algún área. Pero haznos vencedores. Que el enemigo no nos hunda en nuestra percepción de sufrimiento y todo eso que le gusta tanto al diablo. Que nosotros pensemos que estamos desamparados. No lo estamos. Tú eres nuestro Dios y peleas nuestras batallas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.